Hola, muy buenas a todos y a todas. Continuamos con la PSU de química. Pregunta 13. El radical alquílico denominado isopropilo corresponde a... Bueno, lo primero que hay que ver que es propilo significa tres carbonos y iso significa el isómero del radical propil, porque el radical propil puede ser dos, ¿cierto? Aquí está. El nombre del radical corresponde al nombre del hidrocarburo del cual proviene con terminación -ilo. Por lo tanto, el radical alquílico isopropilo proviene del hidrocarburo isopropano, que tiene tres carbonos, ¿cierto? Isopropano. En este caso, el sufijo iso indica que el hidrocarburo contiene dos grupos metilos unidos al penúltimo carbono de la molécula. El radical seguirá la misma estructura quedando el electrón desapareado en el penúltimo carbono, que en este caso es el central, N, ¿cierto? Tal como se representa en la figura. De esta forma, y de acuerdo a la información anterior, el radical isopropilo se puede representar como lo establece la opción C. Esa es, ¿cierto? La C. Aplicando la regla anterior, en la siguiente tabla se muestra el nombre de los radicales del resto de las opciones de la respuesta, ¿cierto? El primero era metilo, el segundo era etilo, el D era N-propilo, ¿cierto? Este es lineal, el isopropilo no es lineal, ¿cierto? Tiene una ramificación. Y el sec-butilo, que es de 4 carbonos, ¿cierto? Que viene del butano, ¿cierto? De 4 carbonos. Por lo tanto, la pregunta correcta era la C, ¿cierto? Isopropilo. Esa es la molécula de isopropilo. El radical isopropil, así. Pregunta 14. Para determinar las propiedades de las moléculas orgánicas es imprescindible conocer su estructura espacial. Para ello se analiza el número de electrones de valencia de los átomos y su distribución en la molécula, de tal forma que se minimice la repulsión electrostática. Lo anterior constituye un modelo y su importancia radica en que, bueno, lo anterior era un modelo, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de un modelo? Es A, que entrega información precisa y definida. B, permite interpretar observaciones y tiene capacidad predictiva. C, es innecesario someterlo a prueba empírica. D, es universal e irrefutable ya que representa la solución total a un problema. Y E, describe una relación constante entre dos o más propiedades de la materia. Bueno, en este caso, ¿cierto? La respuesta correcta es la B, ¿cierto? Un modelo nos permite interpretar observaciones y tiene capacidad de predecir. Un modelo no entrega información precisa y definitiva, ¿cierto? Un modelo puede ir cambiando durante el tiempo, no es definitivo, ¿cierto? Y nos entrega más que información precisa, nos puede dar observaciones y predicciones, ¿cierto? La C es totalmente falsa, ¿cierto? Porque todo modelo siempre se está sometiendo a pruebas empíricas, ¿cierto? Siempre en ciencia todo se está sometiendo a experimentación. Es universal e irrefutable ya que representa la solución total a un problema, tampoco es esa. Y la E, que dice que describe una relación constante entre dos o más propiedades de la materia, eso es más que una teoría, más que un modelo, ¿cierto? Por lo tanto, la E es la B, ¿cierto? En un modelo siempre nos permite interpretar observaciones y tiene capacidad predictiva, ¿sí? No es universal e irrefutable, como dice acá en la D, y tampoco describe una relación constante entre dos o más propiedades de la materia, ¿cierto? Porque un modelo sirve para explicar algo, para explicar algo, ¿cierto? Un modelo sirve para explicar algo, pero debe ser sometido a experimentación para poder confirmarlo y ya después que se transforme en teoría, ¿cierto? El modelo es como la primera instancia. Pregunta 15. La siguiente representación, según la YUPA, corresponde a... Bueno, hay que contar los carbonos, ¿cierto? Aquí tenemos 1 en la punta, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos. Por lo tanto, se trata de un compuesto que tiene 7 carbonos, que su nombre es con hepta, ¿cierto? En este caso, como tiene un doble enlace, se llama hepteno. Hepteno, ¿cierto? Hepteno quiere decir que tiene 7 carbonos y tiene un doble enlace. ¿En qué carbono tiene el doble enlace? Se cuenta desde el carbono que esté más cerca al doble enlace, ¿cierto? En este caso, si empezamos de izquierda a derecha, tenemos 1, 2 y 3.
Si usamos de derecha a izquierda sería 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto se escribe de izquierda a derecha, ¿cierto? Donde está más cerca el doble enlace. O sea, sería 1, 2, 3. Entonces sería 3 hepteno. Sería el nombre de este compuesto, ¿cierto? Que es la respuesta número C. La respuesta C, ¿cierto? 3 hepteno. 7 carbonos con un doble enlace en el tercer carbono, ¿cierto? 3 hepteno. ¿Cierto? Aquí las reglas de la UPAC: ubicar la cadena principal, la cual corresponde a la cadena más larga de átomos de carbonos enlazados, o a la que presente mayor número de radicales, o la que, como en este caso, presente insaturaciones o grupos funcionales. ¿Cierto? La única cadena que representa la molécula tiene 7 átomos de carbono, ubicados de la siguiente manera. Numerar la cadena principal, ¿cierto? De acuerdo a las reglas de la prioridad, asignando los números localizadores más bajos posibles a las insaturaciones, grupos funcionales o radicales presentes, ¿cierto? Se enumeran según estén más cerca el doble enlace o el radical o los grupos funcionales, ¿cierto? Según el carbono que esté más cerca, ¿cierto? Se enumera. Dar nombre a la cadena principal de acuerdo con el número de átomos de carbono que contiene y con los tipos de enlaces que presenta, simple, doble o triple. La cadena principal es un hepteno que presenta un enlace doble entre los carbonos 3 y 4. Dar nombre al compuesto, obteniendo la ubicación del doble enlace mediante un número separado del nombre de la cadena principal por un guión. Aplicando las reglas descritas, el compuesto recibe el nombre UPAC de 3 hepteno. Pregunta 16. ¿Cuáles de las siguientes representaciones corresponden al 2-bromobutano? Bueno, aquí hay que contar los carbonos, ¿cierto? Aquí tenemos un carbono, un 2, 3 y 4 carbonos, ¿cierto? Por lo tanto tenemos un butano. Y aquí en el carbono 2 está el bromo, por lo tanto este sería 2-bromobutano, ¿cierto? Este sería 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Que sería 1-bromobutano, ¿cierto? O bromobutano nomás, como se llama. Cuando está en la posición 1 no se escribe el 1. Bromobutano, ¿cierto? Este sería distinto al 2-bromobutano. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? En el 2 está el bromo, por lo tanto aquí sí que sería 2-bromobutano, ¿cierto? Por lo tanto los que serían bromobutano sería solamente el 2, ¿cierto? Y los que serían 2-bromobutano sería el 1 y el 3. Como me están preguntando por el 2-bromobutano, la respuesta sería 1 y 3, que sería la D, ¿cierto? La respuesta D es la correcta. Solo el 1 y el 3 son 2-bromobutano. Este 2 corresponde a bromobutano, ¿cierto? O 1-bromobutano. Pregunta 17. La reacción entre un ester, que es una grasa, y un hidróxido, que es una base fuerte, recibe el nombre de... Pero esta pregunta es netamente de conocimiento. ¿Sabe o no sabe? Tienes que saber que la reacción entre una grasa y una base fuerte se llama saponificación, ¿cierto? Ese es el nombre de la reacción, que es por donde el método mediante el cual se hacen los jabones, ¿cierto? Saponificación. El método de reacción entre una grasa y un hidróxido, ¿cierto? Una base fuerte. Saponificación. Acá está con esquemáticamente, ¿cierto? Una grasa, ¿cierto? Donde tenemos aquí la unión, ¿cierto? Mediante el enlace ester de 3 ácidos grasos, ¿cierto? Esto sería un triglicérido, puede ser, un triglicérido. Reacciona con una base fuerte, ¿cierto? En este caso hidróxido de sodio. Se produce el esterato metálico, que es el jabón, y se libera glicerina, ¿cierto? Más glicerina. Un ejemplo concreto es el siguiente, ¿cierto? Triestato de glicerilo, ¿cierto? Triestarato de glicerilo, 7, 16 carbonos, 7, 18 carbonos. Hidróxido de sodio, reacciona, estearato de sodio, ¿cierto? Se produce la reacción, se genera el jabón y además se produce glicerina, ¿cierto? 1, 2, 3, propano de triol. Eso es, reacción entre una grasa y un hidróxido, ¿cierto? Una base fuerte siempre va a ser una reacción de saponificación que va a producir jabón. En este caso la polimerización es una reacción donde tenemos el mismo compuesto que se une a sí mismo muchas veces, ¿cierto? Es una polimerización, ¿cierto? Un precursor
que se une así muchas veces, ¿cierto? Por ejemplo, la celulosa se forma por polimerización de muchas cantidades de glucosa, ¿cierto? La cristalización no es una reacción, sino que es un cambio físico, ¿cierto? Donde un compuesto que está en estado líquido pasa a estado sólido, ¿cierto? En la forma de cristales, ¿cierto? Adoptando una forma tridimensional constante, ¿cierto? Formando cristales. Isomerización es una reacción, ¿cierto? Donde un compuesto se transforma en un isómero de ese compuesto, ¿cierto? Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato se, se isomeriza, ¿cierto? En fructosa 6-fosfato, por decirlo, ¿cierto? Ahí tenemos una reacción de isomerización. La esterificación, ¿cierto? Es la adhesión de un grupo ester, algún átomo, alguna cadena de carbono, ¿cierto? Se le agrega un grupo ester a un grupo, a una cadena, ¿cierto? Una cadena de carbonada puede ser, por ejemplo, una esterificación. En este caso, entre una grasa y un hidróxido, saponificación, ¿cierto? Recuerdo. Bueno, acá está lo que estamos hablando. ¿Cierto? Polimerización es una reacción por la cual se forma una macromolécula de alta masa molar a partir de la adición o condensación de moléculas de baja masa molar denominadas monómeros. La cristalización es una técnica de separación de mezcla, por lo tanto la opción B es incorrecta. La isomerización o reagrupamiento es una reacción de reordenamiento de los enlaces, o bien la estructura, por lo que la opción B es incorrecta. La pregunta 18. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la combustión completa del metano? En el primer caso, tenemos que contar los átomos. Contemos, dos carbonos acá tengo dos carbonos, está bien. Acá tengo 6 oxígenos, que igual tengo 6 oxígenos, y acá tengo 8 hidrógenos, ¿cierto? Pero en una combustión completa deben recordar que no se genera CO. El producto final no es CO, es CO2. Por lo tanto, esta A no me sirve. En este caso, la B, tengo un carbono, 4 hidrógenos y 4 oxígenos. Esta está balanceada, por lo tanto, esta es la correcta, ¿cierto? Porque aquí tenemos como producto final en una combustión completa. El producto final siempre es CO2 más agua, ¿cierto? O dióxido de carbono más agua. En el caso de la C se genera un producto que es carbono, ¿cierto? Un carbón solo, ¿cierto? Que tampoco es producto de una reacción de combustión completa, ¿cierto? La D también, ¿cierto? Produce CO y C, que tampoco son productos de una combustión completa. Y la E lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí la correcta es la respuesta número B, ¿cierto? Combustión completa del metano, ¿cierto? Combustión completa del metano, ¿cierto? La B. Combustión completa siempre se genera CO2 y agua, ¿cierto? H2O. Esquemáticamente, ¿cierto? Combustible más oxígeno da dióxido de carbono más agua. En este caso tiene que este H4 más 2 O2 da CO2 más agua, ¿cierto? Respecto a las otras opciones, como ya hemos mencionado, no es incorrecta porque se forman productos que no son de una combustión completa, ¿cierto? Por el monóxido de carbono, el carbono, ¿cierto? Principalmente. Pregunta 19. ¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de hidrobromación? Bueno, hidrobromación significa hidro, tiene que haber algún hidrógeno, ¿cierto? Y bromación que agregamos un bromo. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto? Una molécula orgánica, ¿cierto? Con un doble enlace, más ácido bromhídrico, se genera un... Este sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 2 penteno, ¿cierto? Este sería el 2 penteno. Y acá se genera 2 bromopentano, ¿cierto? 2 bromopentano. Por lo tanto, esta sería la correcta, ¿cierto? La A. Porque hidrobromación, porque un hidrógeno y un bromo, ¿cierto? Con ácido bromhídrico. Por se llama hidrobromación. Y siempre tiene que ser sobre un doble enlace. Sobre un doble enlace y se adiciona un solo bromo. En el caso de la B, ¿cierto? Aquí tenemos bromo gaseoso, más este compuesto orgánico, ¿cierto? 2 pentanos. Pero aquí necesitamos el ácido, ¿cierto? Aquí no hay un ácido.
¿cierto? Y tampoco se añade uno solo, tampoco es incorrecto, ¿cierto? No es de hidrobromación. En este caso, acá la adición tiene que ir siempre sobre el doble enlace no se conserva, acá se conserva, por lo tanto esta no es, ¿cierto? Acá en un metal, ¿cierto? Como catalizador, pero no tenemos, acá se está formando una reacción donde se está saliendo el bromo de la molécula, ¿cierto? Y como tenemos bromación, significa añadir bromo, esta no es, ¿cierto? Aquí se está saliendo el bromo de la molécula. En este caso lo mismo también, se está saliendo el bromo de la molécula y en una reacción de bromación se añade un bromo. Por lo tanto la correcta es la A, ¿cierto? Recuerda que cuando termina en ción, ¿cierto? Bromación o hidrocloración o hidro lo que sea, o lo que termina en ción, ¿cierto? Esterificación, no sé, todo lo que termina en ción significa que se le está añadiendo esa molécula o ese átomo o ese radical o ese grupo, se le está añadiendo a la molécula orgánica que va a estar reaccionando, ¿cierto? Cuando termina en ción. Por lo tanto, no está saliendo como en la D y en la E, ¿cierto? Aquí está ya está el átomo de bromo en la molécula y sale. No. Una bromación se le añade un átomo de bromo, ¿cierto? A la molécula orgánica. Un alqueno, ¿cierto? Va a un halogenuro de hidrógeno, produce un haloalcano, ¿cierto? Un haloalcano. De alqueno pasa a alcano, ¿cierto? Se sale el enlace doble y se produce un alcano con un halógeno, ¿cierto? El mecanismo de adición electrofílica contempla la pérdida de un enlace pi para formar dos enlaces sigma, por lo que este tipo de reacciones son características de compuestos que poseen dobles enlaces o triples entre átomos de carbono. Cuando, como en este caso, el electrófilo es pequeño, ¿cierto? Un protón, en la primera etapa de reacción se forma un carbocatión con enlace sigma entre un átomo de carbono y el hidrógeno proveniente del halogenuro, ¿cierto? Se forma un carbocatión, ¿cierto? Los electrones que están acá en el doble enlace atacan, ¿cierto?, al protón aquí electrofílico, ¿cierto?, del hidrógeno, ¿cierto? Y los electrones que están en este enlace pasan a ser parte del bromo, ya que es muy electronegativo, ¿cierto? Y tiene harta afinidad por los electrones del bromo. Por lo tanto se forma este carbocatión, ¿cierto? Carbocatión tiene una carga positiva momentánea, ¿cierto? Ahí en el carbono, con el bromo, ¿cierto? En la etapa 2, ¿cierto? El carbocatión se combina con el nucleófilo, ¿cierto? Como aquí hay una carga positiva y acá hay una carga negativa, se van a juntar, ¿cierto? Y va a ir el bromo donde está la carga positiva formándose el enlace, ¿cierto? El producto final es un bromo alcano si los dos átomos de carbono del doble enlace están unidos a un número diferente de átomos de hidrógeno. El halógeno X se ubica preferentemente en el átomo de carbono que tiene menor número de enlaces con hidrógenos. Una observación conocida como regla de Markovnikov, ¿ya? Siempre se va a añadir al que tenga menos enlaces con hidrógeno, ¿sí? Una observación conocida como regla de Markovnikov. Es por ello que en este caso se forma el 2-bromopentano, entonces la respuesta A era la correcta, ¿cierto? Pregunta 20. En un proceso controlado ocurre la siguiente secuencia de reacciones. X más hidrógeno con un catalizador da I, Y más HCl con un catalizador da 2-cloropropano, ¿cierto? 2-cloropropano, perdón. 2-cloropropano, ¿cierto? Propano, 3 carbonos y un cloro, ¿cierto? 2-cloropropano, ¿cierto? Por lo tanto, X e Y son respectivamente. Ya, si X e Y más HCl con un catalizador da 2-cloropropano, ¿cierto? Al respecto es posible establecer que representa una reacción de hidrohalogenación. Por lo tanto, y tal como se explicó anteriormente, consiste en la adición de un halógeno o un alqueno. En este caso, para que se haya formado el 2-cloropropano, tuvo que haber reaccionado cloruro de hidrógeno con propeno, ¿sí? Es decir, el compuesto I es propeno, ¿cierto? Era una hidrohalogenación, ¿cierto? Con un alqueno, ¿cierto? Que era propeno. Posteriormente se analiza la primera etapa y ahí ven que la regla de Markovnikov que habíamos mencionado anteriormente se añadió acá el cloro, ¿cierto? Donde tiene el carbono con menos hidrógeno enlazado. No se añadió acá en la esquina, ¿cierto?, el primer carbono, sino que el segundo, porque tenía solamente un hidrógeno enlazado a él. La regla de Markovnikov. Posteriormente se analiza la primera etapa de la secuencia considerando que el producto obtenido es el propeno, ¿cierto? ¿Cómo es posible establecer esta reacción? Corresponde a una hidrogenación, ¿cierto? Es decir, a una adición de hidrógeno al compuesto insaturado.
Como el producto formado es un alqueno, es correcto decir que el reactante debe ser un alquino, ¿cierto? Con triple enlace, ¿cierto? Por lo tanto sería un propino y un propeno. Sería la respuesta C, ¿cierto? Propino, X, y un propeno, la Y. ¿Cierto? Primero hidrogenamos el alquino, ¿cierto? Para que tenga un enlace doble en vez de un enlace triple, y después halogenamos el alqueno para tener un aloalcano, ¿cierto? Esa es la reacción que utilizamos. Pregunta 21. ¿Cuál de los siguientes pares de compuestos son isómeros entre sí? Bueno, aquí hay que contar los átomos, ¿cierto? 3 hidrógenos, 4, 5, 8. Aquí tengo 3, 5, 6. Estos no son. 2, 3, ¿cierto? 2 hidrógenos, tampoco son. 2, 5, 8. 2, 3, 4, 7, 10. Tampoco son. 3, 5, 8, 3, 5, 8, 10. Tampoco son isómeros. Y este es 3, 5, 6, 3 y 6. Carbono 1, 2, 1, 2 y un oxígeno. Por lo tanto, esta es la E, ¿cierto? Aquí había que solamente contar los átomos en un lado y en otro lado y que se repitieran. En este caso, la E son los pares de isómeros entre sí. Isómeros estructurales, ¿cierto? O sea, están formados por la misma cantidad de átomos, por los mismos tipos de átomos, pero están enlazados de forma distinta. Acá tenemos un alcohol y aquí tenemos un éter, ¿cierto? Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, la fórmula molecular, la A de 3 carbonos, 8, 8, 1, 1, 8 y 6, ¿cierto? No, no son, ¿cierto? 2, 2, 3 y 2 tampoco es, ¿cierto? No es. 4 y 5 no es, ¿cierto? 8 y 10 tampoco. 4 y 5 no es, 8 y 12 tampoco. Y 2, 2, 6, 6, 1, 1, 0, 0, sí, esa es, ¿cierto? Muy bien. La quitina es un polímero formado por poliglucosamina altamente acetilada que se encuentra en el exoesqueleto de los crustáceos. Es el segundo polímero más abundante en la naturaleza, después de la celulosa, y su proceso de obtención consiste en moler el caparazón de crustáceos, el cual contiene quitina, carbonatos y proteínas. Luego se extraen los minerales, acetilos y proteínas residuales para finalmente secar. La quitina en medicina se emplea en fibras quirúrgicas y en la elaboración de membranas artificiales para riñones. Con respecto a lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones no fundamenta el uso de la quitina en la medicina? O sea, estamos buscando que no me sirva para fundamentar el uso de la quitina en la medicina. La A sería la tecnología usada en la extracción de la quitina. B, la baja toxicidad que presenta la quitina. C, la buena biocompatibilidad de la quitina. D, la estructura química de la quitina. Y E, la estabilidad de la quitina. Entonces estamos buscando opciones que no me fundamenten el uso de la quitina en medicina. O sea que, si empezamos, ¿cierto?, por la A, dice la tecnología usada en la extracción de la quitina, me da igual cómo extraigan la quitina, ¿cierto? Si yo tengo la quitina ahí pura, la voy a poder usar en medicina, ¿cierto? Da igual cómo yo la extraiga, ¿cierto? No es algo que la extracción, ¿cierto?, la tecnología para extraerla, no es algo que sea vital para la utilización, o no es algo que fundamente totalmente su utilización en medicina. Por lo tanto, la respuesta es la A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la B, por ejemplo, la baja toxicidad que representa la quitina es una propiedad que la hace ser candidata para usarse en medicina, ¿cierto? Por presentar baja toxicidad es una buena propiedad, por lo tanto eso permite ser usada en medicina, igual que, por ejemplo, la buena biocompatibilidad también. Una buena biocompatibilidad también nos permite pensar en ella como también justifica su uso en medicina, ¿cierto? La estructura química también, ¿cierto? Puede tener algún tipo de estructura que la permita ser más fácil de administrar o que no tenga, no sé, como se usa aquí dice que se usa en fibras quirúrgicas y elaboración de membranas, ¿cierto? La estructura química le permite tener alguna forma que no sea reactiva, ¿cierto? Que no genere alergia, no produzca nada, ¿cierto?
esa buena estructura química la permite usar en medicina. Y la estabilidad de la quitina también, ¿cierto? Que dure, que tenga una duración, ¿cierto? Que no se degrade tan fácilmente, ¿cierto? La B, la C y la D y la E todas son propiedades que dicen que la quitina, ¿cierto? No puede ser usada en medicina, salvo la A, ¿cierto? La tecnología usada para la extracción de la quitina no me dice nada si o no es